tienen esa característica. Entonces, si nosotros aquí vamos a identificar ciertas, como que la reacción llega a un punto en el que comienza a darse de forma contraria, ¿sí? O de forma inversa. Es decir, que de los productos se comienzan a restaurar los reactivos. Entonces, la mayoría de reacciones químicas se dan en ese sentido. Es decir, que por ejemplo, aquí aparece el hidróxido de sodio más ácido clorhídrico. Fíjense bien, inicialmente las dos se encuentran en solución acuosa y da como resultado entonces el cloruro de sodio más agua. ¿Sí? Entonces podríamos decir, bueno, esta es la reacción neta. Pero realmente las reacciones no ocurren, ¿sí? La gran mayoría de las reacciones no ocurren en ese sentido, sino que puede darse el caso. Voy a agregar aquí, por ejemplo, A más B, por ejemplo, dos reactivos, dan como resultado C más D. Y fíjense bien que aquí acabo de cambiar. Ya no coloqué una flecha en un solo sentido, sino que ahora le he colocado también en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a observar acá es que originalmente, al inicio de la reacción, ¿qué es lo que vamos a tener? Si no hay formación de productos y nosotros originalmente se tienen solamente reactivos, quiere decir que la máxima concentración que se tenga de los reactivos es lo único que tenemos originalmente. Entonces nosotros podríamos establecer, bueno, aquí podemos establecer y definir la concentración de A, ¿sí? Podemos definir la concentración de B. Esto en un inicio, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo, esos dos reactivos o los reactivos que sean van a comenzar a reaccionar. Entonces, al final vamos a tener una cierta concentración de los productos también. Aquí vamos a tener, por ejemplo, una concentración de C y una concentración de B, pero esto va a estar definido al final de la reacción. ¿De acuerdo? Vaya. O sea que originalmente de C y D prácticamente no tenemos nada. Su concentración va a ser cero. No podemos establecerla porque no se ha llevado a cabo la reacción. Ahora, obviamente, si nosotros al final tenemos ciertas concentraciones de C y de D, vamos a tener una concentración final también de A y de B, muy diferente a la que teníamos al principio. ¿Sí? Porque los reactivos se han comenzado a consumir para generar estos productos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Estos reactivos comienzan a reaccionar y conforman los productos. Pero hay un punto específico que se denomina el equilibrio. Primero, ¿qué entienden ustedes por equilibrio? Algo igual, me dicen. Ajá. Balance. ¿Perdón? Algo que está balanceado. ¿Sí? Entonces, en la reacción química ocurre lo mismo. Va a llegar un punto en que prácticamente es como que tuviéramos un balance. Ya vamos a ver cuáles son las condiciones o las características que tiene entonces esa reacción al final, porque básicamente en ese punto se llega al equilibrio químico. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, concentraciones muy diferentes, decíamos, a las que se tenían originalmente de los reactivos. O sea que en el final vamos a tener esto, siempre. Cantidades pequeñas, pero se van a tener. Al final vamos a tener una concentración de los productos, diferente a lo que teníamos al principio, porque repito, al principio no había nada de productos. Entonces, dice aquí que las reacciones irreversibles se van a detener, dice, cuando se agote el reactivo. Pero en las irreversibles. En las reversibles va a haber un equilibrio
y en este caso va a ser un equilibrio que se denomina dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque no es que las cantidades queden exactamente iguales en el equilibrio, sino que bueno, sí se puede decir que existe igualdad, pero a lo que me refieren que va a ser dinámico es que siempre va a haber ciertas cantidades del producto, perdón, de los reactivos que se convierten en producto, pero también va a haber una cantidad exactamente igual de productos que se restauran hacia los reactivos. ¿Me explico? O sea, va a haber este comportamiento. ¿Sí? Va a haber una cantidad de reactivos que reaccionan y forman productos, pero también va a haber una cantidad o una concentración de productos que restablecen los reactivos. Entonces, en ese punto, las concentraciones van a permanecer, sí, constantes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que realmente nosotros tenemos aquí es un proceso que se denomina reversible. Entonces va a haber un proceso inverso. Va a haber formación de moléculas de reactivos y de la misma manera formación de productos. Entonces ahí es donde nosotros colocamos esta doble flecha. La reacción directa entonces se va a representar yendo hacia la derecha, de izquierda a derecha. Y la inversa va a venir de derecha a izquierda. Entonces, ¿y eso por qué? Porque básicamente las moléculas de todos los reactivos siempre van a estar, cuando se lleva a cabo una reacción, prácticamente las moléculas comienzan a chocar. Y es en esos choques que se comienza a dar la reacción química. ¿De acuerdo? Ahora, lo quiero explicar esto más que todo a través de un gráfico. Por ahorita, quienes están copiando, copien. ¿De acuerdo? Pero quiero explicarlo más específicamente a partir de un gráfico porque ese gráfico es el que nos va a permitir identificar lo que se denomina la constante del equilibrio. Lo que sí voy a adelantar es que este tipo de procesos nosotros lo podemos definir únicamente, fíjense bien, para soluciones acuosas y para gases. Entonces, aquí no entra todo lo que son sustancias sólidas o líquidos, porque ellos prácticamente van a ser vamos a considerar que son sustancias puras, que no podemos tener o no vamos a tener una concentración de ellas. Entonces, las dos condiciones van a ser estas, ¿sí? Tanto de reactivos como de productos. O son gases o son soluciones acuosas. Cuando digo soluciones acuosas es porque hemos disuelto una cantidad de una determinada sustancia en agua. ¿De acuerdo? De hecho, si ustedes se fijan acá, bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero por ejemplo aquí dice el tetróxido de dinitrógeno es gaseoso, da origen a otra sustancia gaseosa. O sea que aquí sí se puede establecer ese equilibrio. Y de hecho ahí aparece la doble flecha. Si les aparece también, entre paréntesis, les aparece AC, eso indica que es una solución acuosa. Entonces, sí podemos establecer aquí estas concentraciones. ¿De acuerdo? Ya si aparece, por ejemplo, líquido o sólido, entonces es en ese caso, como por ejemplo en la diapositiva anterior, fíjense que aquí aparecía agua en estado líquido. Entonces, estamos considerando que el agua es una sustancia pura, que aquí no se puede definir como una concentración. ¿De acuerdo? Entonces, ese cuidado debemos tener. En la reacción tiene que estar especificada cuál es el estado de cada uno de los reactivos y de los productos.
Vale. ¿Están copiando todavía? ¿Estuvo? Vale. Voy a desconectar un momento. Quiero ponerle la gráfica. École, ¿qué pasó? ¿Qué se me hizo? Aquí está. A ver, ya no lo proyectó. Está encendido. No, pero entonces se apagó. O por lo menos dejó de proyectar. Vaya. Entonces, el gráfico que voy a presentar a continuación es bien importante, porque a veces el análisis que nosotros vamos a realizar es justamente a partir del diagrama. Ya no, ya no reacciona la cuestión. Ahí va. Vaya, el diagrama es este. No, ahí está. Fíjense bien que este es un diagrama que establece la rapidez de la reacción en ese eje y el tiempo de avance de la reacción. Originalmente se van a tener altas concentraciones. Bueno, aquí dice que esto va a definir la rapidez de la reacción directa. Lo que les decía originalmente, lo que se tiene es altas concentraciones de los reactivos. Por eso es que este punto está bien alto. Conforme comienza a pasar el tiempo, entonces aquí va a ir disminuyendo la concentración y de hecho va a ir disminuyendo la rapidez de la reacción directa. Ahí está. O sea, en el sentido de A más B para dar los productos C y D. Y por lo contrario, vamos a ver que la concentración original que se tenía para los... ¿Por qué se ve esto así? Esperen, pero no me van a asustar con el relajo que tengo ahí. Ya lo pasé. Acá está. Ah, pero vamos a hacer más. Acá. Vamos a ver otra vez.
Ahí está. Vaya. Entonces, teníamos originalmente altas concentraciones de los reactivos. Eso está representado en ese punto. Esta línea, entonces, va a representar cómo va tanto la rapidez como las concentraciones de los reactivos. Fíjense bien que inicia bien alto y poco a poco va a ir decreciendo. ¿Sí? Va a ir decreciendo. En cambio, en los productos va en el sentido contrario. Comienza de cero. ¿Sí? Tanto la rapidez como las concentraciones. Cuando comienzan a reaccionar los reactivos, obviamente esta concentración y esta rapidez de reacción va a ir incrementándose. ¿Qué va a ocurrir? Que va a llegar un punto en que ambas velocidades prácticamente se igualan. La velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Y aunque aquí aparece como que las líneas se unen, realmente no es que queden exactamente unidas, sino que se genera lo que se denomina una asíntota. ¿Saben qué es una asíntota o no? ¿No? Por ejemplo, eh, la función, por ejemplo, la función exponencial, por ejemplo. Se puede comenzar por aquí. De hecho, es similar. Puede comenzar acá. Va a comenzar, por ejemplo, la vida de los elementos radiactivos, la vida media. Su radiactividad, por ejemplo, va a ir disminuyendo y va a llegar a un punto en que esta línea se va a ir acercando cada vez más a este eje, que también sería como tiempo en años, por ejemplo, pero jamás llegan a tocarse. Se aproxima, pero repito, nunca llega a tocar a esta línea, a este eje. Eso es una asíntota. Lo mismo está pasando acá. Ambas velocidades prácticamente se van a ir uniendo, pero jamás van a coincidir exactamente. Se van a ir aproximando, pero no se tocan. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hemos llegado a este punto en que las velocidades de la reacción directa y de la reacción inversa son iguales, prácticamente iguales, entonces llegamos a lo que se denomina el equilibrio químico. ¿De acuerdo? Entonces ahí, repito, el equilibrio no es estático, es dinámico, porque siempre va a haber ciertas moléculas de A más B que reaccionan para formar C y D, pero también C y D reaccionan para formar los reactivos, en el sentido inverso, en el sentido contrario. Entonces, ¿qué nos va a interesar a nosotros? Allá yo les decía que vamos a tener concentraciones iniciales y concentraciones finales. Aquí a nosotros nos va a interesar las concentraciones en el equilibrio. ¿Sí? ¿En dónde va a interesar la concentración? En el equilibrio. Grábense eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las concentraciones que nosotros vamos a utilizar van a ser justamente exactamente en el equilibrio. O sea que nosotros aquí podríamos establecer, mire, tenemos cierta cantidad o cierta concentración de reactivo A y de reactivo B. Nosotros podemos plantear una ecuación de, de velocidad. ¿Sí? La ecuación de velocidad de reacción simplemente la vamos a definir como, le voy a colocar aquí, velocidad de la reacción directa, BD. Esto va a ser una constante de la reacción directa multiplicada por las concentraciones de A y de B. ¿Sí? Básicamente, esta ecuación es la que va a reflejar esto.
Vaya, pero perfectamente podemos plantear lo mismo para la reacción inversa. Una velocidad de la reacción inversa que va a ser una constante para la reacción inversa multiplicada por las concentraciones de los productos C y de D. Y aquí hago una aclaración. En estas ecuaciones que yo acabo de plantear, van a estar reflejados los coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada. O sea, que esa reacción A más B para dar C y D tiene necesariamente que estar balanceada. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones de velocidad van a llevar aquí los coeficientes estequiométricos A, B, C y D. Esos van a ser los exponentes a los cuales va a ir elevada cada una de esas concentraciones. Ya lo vamos a ver con un ejemplo con sustancias propiamente, no así de forma general, ¿sí? A, B, sino con sustancias específicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les dije, el equilibrio químico se alcanza cuando ambas velocidades, las velocidades de ambas reacciones son iguales. O sea, la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. O sea que nosotros podemos plantear velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Esto se puede plantear únicamente en el equilibrio. ¿Sí? Esto solamente puede ser igual en el equilibrio. En ningún otro punto. ¿Qué significa eso? Que las concentraciones que vamos a colocar acá deben ser exactamente en el equilibrio. No antes, no al principio de la reacción, ni a media reacción, no, hasta que hayan alcanzado el equilibrio. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución, ¿sí? Yo puedo colocar esto. Esta constante para la reacción directa multiplicada por la concentración de A elevado a un exponente A multiplicado por la concentración de B elevado a un coeficiente B va a ser igual a esta otra ecuación. KI por la concentración de C elevado a la C minúscula por D elevado a la D minúscula. Y entonces quiere decir que nosotros podríamos perfectamente pasar esta constante, quiero ver, sí, esta, la paso a dividir acá. Y establecemos una relación entre esas constantes de velocidad. ¿Qué quedaría del lado derecho? Quedaría esto, concentración de C elevado a la C por la concentración de D elevado a la D, dividido entre la concentración de A elevado al coeficiente A por la concentración de B elevado a la B. Y esta relación que existe entre la constante de la velocidad directa, de la reacción directa y de la inversa, es lo que se denomina como la constante de equilibrio, que es lo que se expresa simplemente, bueno, en algunas ocasiones ustedes la van a encontrar como K sub C. Y esa sería entonces ¿se acuerdan del laboratorio? Una pregunta que les hice por ahí, ¿qué era la ley de acción de las masas? Esta es
la constante de equilibrio prácticamente, que es como una constante cinética, o sea, de las velocidades, de las relaciones de las velocidades directa e inversa, va a estar en función de las concentraciones tanto de reactivos como de productos. Y aquí es donde viene la importancia de lo que yo les decía al principio. Estas concentraciones pueden ser únicamente de sustancias gaseosas o de soluciones acuosas. Porque si hay sólidos o líquidos, los consideramos sustancias puras y no podemos establecer una concentración, ¿sí? Porque son puras. Entonces, esta es la constante de equilibrio. ¿De acuerdo? Y de nuevo, esas concentraciones tienen que estar definidas exactamente para el equilibrio. No al principio, no en medio de la reacción, no, hasta que se haya alcanzado el equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces. Bueno, solamente hay un detalle ahí que quisiera agregar. Cuando nosotros tenemos aquí esta constante, esta K sub C, es porque estamos utilizando concentraciones. Pero si los reactivos y los productos son gaseosos, ustedes pueden encontrar en varias ocasiones Kp. ¿Por qué? Porque la constante no se define en función de concentraciones, sino de presiones. Entonces ustedes van a tener, por ejemplo, la presión del gas C multiplicado por la presión del gas D, la presión del gas A y la presión del gas B. O sea que en lugar de esto, podría ser la presión de C o la presión de D entre la presión de A o la presión de B. Y en este caso sí se ocupan directamente las presiones. ¿De acuerdo? Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Diga. Porque yo observo que para alcanzar para hacer la relación, la constante de equilibrio debe ser de así, no puedo hacer al revés, porque A elevado a A de arriba. Fíjense que lo que pasa es que experimentalmente se han definido esas constantes. O sea, hay constantes de equilibrio específicas para una reacción. Y esas constantes se han definido a partir de esa relación. Ajá. Productos entre reactivos. Vaya. ¿Alguna otra pregunta? A ver entonces.
Bueno, nadie me ha preguntado, pero imagínense que dentro de de la reacción química ahí aparece una sustancia pura. ¿Mm? Una sustancia pura, un sólido o un líquido. Cuando nosotros veamos eso, digamos que, vaya, en esta reacción, por ejemplo, este producto D es agua. Eso es un líquido. ¿Qué va a pasar entonces con la concentración de D acá? Simplemente la vamos a obviar. O sea, es como que nosotros aquí pusiéramos uno, pues, ¿sí? Y quedaría así. ¿De acuerdo? ¿Están copiando eso? Me estoy para el otro lado, para acá. Características. Bueno, ya había hablado. Primero, es dinámico. Las moléculas siempre van a estar en continuo movimiento. ¿Sí? Eso siempre. Dos, se va a reconocer porque las propiedades macroscópicas van a permanecer constantes. Es decir, cuando alcanza el equilibrio, prácticamente ahí ya las propiedades de la solución que nosotros tengamos o de la reacción que se haya llevado a cabo, esas propiedades van a permanecer constantes. Por ejemplo, si hubo cambio de color, ¿sí? Eso se va a mantener constante. Ahí hay otro, ¿sí? Presión, la concentración de cada uno de los componentes de la reacción y además la temperatura. Lo otro que ya había mencionado es reversible, la reacción va a ser reversible. Y un elemento bien importante es el equilibrio químico experimentalmente se da a una temperatura constante y en un sistema que se considera cerrado. Es decir, que prácticamente el sistema donde nosotros llevamos a cabo consideramos que no tiene interacción con el entorno, con el ambiente. A eso se refiere. Y es más, ustedes pueden encontrar constantes de equilibrio para ciertas reacciones y puede haber una constante para una reacción que ocurre a 200 grados Celsius y puede haber otra constante que ocurra, por ejemplo, a 500 grados Celsius. O sea, la temperatura rige también el comportamiento de o el valor de la constante. Ahora, si analizamos la forma de la ecuación de la constante de equilibrio, realmente los valores pueden ser altos o bajos. El hecho de que, por ejemplo, aparezca un valor, espérenme, quiero ver si aparece más adelante, no lo recuerdo.
Quiero ver. Aquí. Vamos a congelar. Vaya. Ojo que, o sea, por el tiempo no voy a desarrollar toda la parte del equilibrio porque es bien amplia, pero por lo menos los elementos más básicos de lo que es el equilibrio, eso sí se los voy a evaluar en el parcial. Eh, ya vamos a hacer ejercicios. ¿Para cuándo prefieren hacer el parcial ustedes? Bueno, no, no, virtual no. Yo no lo voy a hacer virtual, no. Mm, mm. Yo no sé por qué piden exámenes virtuales si yo ya sé que ustedes lo que van a hacer es que van a ir a buscar a alguien que se los haga. Ustedes no los hacen, es mentira. Comprobado. No, porque yo estoy impartiendo matemática 4 en línea y no cumplen las indicaciones. Yo les digo a ellos, van a aplicar el método de, por ejemplo, de Cauchy-Euler, y lo hacen por coeficientes indeterminados, no, hombre. No, presencial, punto. Bueno, nada, por mí no hay problema, le pongo cero y punto. Punto, 0.1 les voy a poner, vaya, para que hacer constar de que lo hicieron, vaya. No, no la he subido porque aquí realmente el contenido es bastante extenso. Entonces yo estoy ahorita como seleccionando nada más las diapositivas que realmente es. Sí, sí, se los voy a subir. El que sí le subí fue el de las leyes de los gases. Se los subí no, por WhatsApp se los envié. Sí, ahí hay algunos ejercicios que están todavía, que yo no resolví, por ejemplo, en la clase ni en las tutorías. Sí les puedo dar tutoría, pero de nuevo, pregunto, porque a mí me salió un compromiso para el próximo sábado, así que no sé si voy a poder venir. Este, no, ya les dije, virtual no, punto. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer en línea. El 30 no. El 7 es una celebración de la podemos quedar, hay que ir a comer. A mí me toca estar parcial a las 12 de bueno, me refiero a enlaces químicos y No. Equilibrio químico y leyes de los gases. para el examen. Sí. Su apellido me dijo era Flores. Flores. O lo hacemos el 30 y yo veo cómo me acomodo para 30. Vaya. Entonces, ¿quiénes votan por el 30? Levanten la mano. Déjame que haya Raquel. El 30 de noviembre, el próximo sábado, pues. Bye. ¿Ah?
No, vaya. Han votado de 21, vaya, para el 7. ¿Quiénes votan para el 7? Levanten la mano, pues. ¿18? ¿Y usted está levantando la mano o no? No, que veo que está ahí. Aquí hay dos. Bueno, yo conté aquí 18, pero hay gente que no ha levantado la mano. Pues sí, quien no lo quiere hacer no lo haga y punto. Yo no me complico la vida. Ujú. No, yo no sé, yo no sé ni qué WhatsApp para que vos cuentes los votos de nosotros. Ajá. Y el tema del día de 30, siempre no entiendo. Sí, clase de 30 todavía. ¿O no? No es la cuestión que no, o sea, ya clases ya no están permitidas. Ajá. Vaya, la pregunta que me hacen, si hacemos el examen el 7, habría clase el 30. No, porque ya no es periodo de clase. Vaya, vaya, entonces el 30. Vaya. Pues bien. No, o sea, si ya eligieron 30, yo voy a ver cómo me las arreglo. Vaya, interpretación de la constante de equilibrio. Piense bien que puede darse tres casos. Puede ser que la constante sea mayor que uno, ¿sí? Eso implica que cuando la constante es mayor que uno, quiere decir que el equilibrio va a estar más dirigido hacia la derecha. Va a haber una mayor concentración de productos que de reactivos. Entonces hay un desplazamiento del equilibrio hacia los productos. Si la constante es menor que uno, el caso contrario. Quiere decir que la concentración de reactivos es mayor que la de los productos. Y el desplazamiento del equilibrio entonces va a ser hacia los reactivos. O sea, si nosotros lo vemos con la flecha, este KC va a ser así. Lo voy a poner, sería algo así. La flecha que va de los reactivos hacia los productos sería más larga que la que viene en el sentido contrario. Eso sería para este. Cuando KC es menor que uno, quiere decir que es mayor la concentración de los reactivos. La flecha vendría en el sentido contrario, la flecha mayor, o sea, vendría así. Esto sería para este caso de acá. Puede darse el caso que la constante de equilibrio sea igual a uno. Entonces la concentración de ambos, tanto de reactivos como de productos, prácticamente no tiene un desplazamiento neto, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha.
¿Estamos claros con respecto a esto? ¿Hay alguna pregunta? Estamos viendo todavía. Ya si nosotros queremos representar el tercer caso, las flechas prácticamente quedan de la misma distancia. ¿Sí? Vale, esa es la interpretación. Voy a colocar entonces a continuación algunos ejemplos de constantes de equilibrio. ¿De acuerdo? Fíjense bien en esos dos casos. Allá al final aparece la constante de equilibrio. Repito, eso está definido de forma experimental. En el primer caso, dice la formación perdón, la descomposición del ozono en oxígeno. Vean ahí la notación científica. 10 a la 12. ¿Qué les va a indicar eso entonces? Que la concentración de los productos, que en este caso es del oxígeno, es muchísimo mayor que la concentración del reactivo, que en este caso es el ozono. ¿Sí? Desplazamiento va de izquierda a derecha, de reactivos hacia productos. Y ahora vemos el siguiente caso. Dióxido de carbono más hidrógeno para formar monóxido de carbono y agua. El valor es menor que 1. ¿Sí? Sería este caso. Se da una mayor producción, una mayor concentración, mejor dicho, de los reactivos. ¿Queda claro? Otra vez voy a congelar. ¿Dónde está? Este. Otro concepto que considero que es importante establecer es los tipos de equilibrio que hay. ¿Sí? A ver que están copiando.
Tú, vaya, lo otro que hay que tener en consideración y los tipos de equilibrio que existen van a ser, por ejemplo, en función de la fase en que se encuentran todos los que forman parte de la reacción. Por ejemplo, vamos a tener un equilibrio homogéneo si todas las sustancias, todas, reactivos y productos, se encuentran en la misma fase. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos